Fake news, noticias falsas. Todos los santos días nos dicen, no, ojo, esa noticia no corresponde. Entramos a Twitter y hay algunos medios que aparecen, por ejemplo, dice Radio Coopera, y no es la cooperativa, es la cooperadora. Entonces nos engañan con el logo, mucha gente empieza a viralizar ese tipo de informaciones. Y así todos los santos días, pero yo siempre he dicho que las noticias falsas existen desde que tenemos memoria. Ahora lo que tenemos es una tecnología para viralizarlas rápidamente. Estamos hoy día con una española. ¿Te puedo decir española o te tengo que decir catalana? Sí, las dos cosas, ¿no? ¿Sí? ¿Qué te sientes Que más? vengo de Barcelona. Yo digo que vengo de Barcelona. ¿Estás en qué lado? ¿En lo de los independentistas? Creía que venía a hablar de desinformación. Yo soy catalana. ¿Y eres catalana? ¿Tienes Sí, la soy bandera catalana. catalana? No. No, de la bandera en el balcón. ¿En tu balcón? No. ¿No? Bueno, ella se llama Carmen Colomina. ¿Y Colomina es catalán? No, Colomina viene de Almería, Ajá. del sur de España. Porque como muchos catalanes, todos somos una mezcla. De algún sitio, ¿no? Usted también. Exacto. Bueno, una mezcla. Todos tenemos nuestros orígenes, sí. Acá sí. tú sabes Sí, que mi padre era andaluz y mi madre catalana. en la prensa chilena, curiosamente, hay muchos catalanes. ¿Así? Y todos en cargos de dirección Ah. o han estado en edición. Es decir, parece que los catalanes y las comunicaciones se van, como dicen, ¿no? No sé, debe ¿No? ser el clima mediterráneo, que es un territorio, eso seguro, de migraciones, de gente de paso, o sea, que quizás sí. Y ahora viniste por la Unión Europea a darnos una charla justamente de 2 días, un seminario respecto a este problema que yo manifestaba al comienzo. Fake Sobre la news, desinformación. Sí, etcétera. ¿Vivimos tiempos difíciles, Carmen? Seguro que vivimos tiempos difíciles y para el periodismo en especial no es fácil, porque se le han juntado varias crisis a la vez. Se le ha juntado la crisis del modelo, la crisis de los medios de comunicación en general, y si además estamos en un momento de revolución de las tecnologías, de revolución al acceso de la información a través de Internet, que eso ha desprofesionalizado también a los medios de comunicación, aquellos que interpretaban la realidad, los periodistas, pero también los académicos, los políticos, los expertos. Todo eso cambia el panorama comunicativo, el panorama mediático y el panorama y probablemente los factores bajo los cuales interpretábamos la realidad. Y además eso, en un momento de crisis de los medios de comunicación, pareciera ser un camino sin retorno, ¿no? Bueno, estamos en un momento de cambio. Yo creo que los retornos ya, ¿en qué hay retorno hoy en día? Incluso aquellos que sienten nostalgia por el pasado, yo creo que están hablando o evocando un pasado que ya no existe y que tampoco volvería a ser igual porque las circunstancias han cambiado. Entonces yo creo que lo que estamos es en un proceso de transformación y lo que nos obliga a eso es a adaptarnos, ¿no?, a esta nueva realidad, y esta nueva realidad no solo transforma los medios, también transforma incluso o intenta transformar el concepto de verdad, el concepto de hechos, ¿no? Estas líneas grises que hay entre información y opinión, todo eso es lo que está cambiando. Ahora, esto siempre existió. Sí, siempre existió. Ahora lo que tenemos, yo siempre digo, es decir, los milagros de Jesús, para los que no son creyentes podríamos pensar que es una gran fake news divulgada hace 2000 años con un éxito apabullante, ¿no? Sí, pero como usted decía, siempre existió, la mentira siempre ha existido y siempre ha formado parte del repertorio político, pero es verdad que la capacidad de disrupción, la capacidad de llegar que tiene ahora esa mentira probablemente, o quizás incluso sin el probablemente, es muy superior, ¿no? Ahora, claro, porque tenemos la posibilidad de viralizarla, pero concretamente, ¿cómo salimos de esta cuestión? La gente empezó a informarse a través de ciertas formas que son mucho más rápidas que los medios periodísticos. Por otro lado, se está, como tú decías, desprofesionalizando este sector. Pero además tenemos una gente, un sector importante, que está utilizándola, que está utilizando datos, que está utilizando fórmulas, que se ha profesionalizado en mentir a través de todas estas tecnologías. Entonces es bien complicado, ¿no? Los periodistas es poco lo que podemos hacer.
Bueno, cada uno, yo creo que hay una parte hay muchas responsabilidades en el tema de la desinformación. Hay una parte política, una parte tecnológica, hay una parte individual, porque también las encuestas o los estudios demuestran que los que comparten, los que viralizan esta desinformación muchas veces son los individuos, no son los bots, no son solo las máquinas, o sea que esta desinformación muchas veces está pensada, está producida para despertarnos emociones, rabia, humor, lo que sea, entonces eso hace mucho más fácil que se comparta, hasta el punto de que también los estudios demuestran que buena parte de la información que compartimos no la hemos leído, sino sencillamente ese titular apelaba a cualquiera de estos sentimientos y lo compartimos. Yo creo que eso también es una responsabilidad. Y después yo creo que los medios, por su parte, también están intentando, yo creo que hay una conciencia por parte de los medios de que necesitan recuperar su propia reputación, que al final la subsistencia, la continuidad de este negocio, la credibilidad de los medios de comunicación está también en recuperar la confianza que quizás se perdió, que la crisis económica, por ejemplo, en Europa afectó mucho a los medios y a su sostenibilidad y al periodismo en particular. Y, por ejemplo, desde el punto de vista europeo estamos viviendo distintas iniciativas por parte de diferentes medios de intentar recuperar la confianza de los lectores. Desde el periódico francés Le Monde, por ejemplo, que ha puesto él mismo su propio verificador en su página web para que cualquiera que tenga una duda pueda ir allí, poner la noticia que le parece dudosa y ese verificador lo contrasta. Después hay otros grandes medios europeos, entre los cuales, por ejemplo, está el País en España, que han creado como su propio sello de calidad, un poco para dar garantías al lector de que esa información tiene unos procesos de verificación. Yo creo que al final es verdad que a veces tenemos una sensación de que esto se nos escapa de las manos, pero a la vez hay muchos niveles de actuación posibles. Claro, porque mucha gente el otro día me preguntaba, una estudiante de periodismo me decía, ¿cuántas fake news ha publicado el periodista? Ninguna. Y es muy difícil encontrar que un medio publique. Lo que generalmente estamos haciendo es desmintiendo, porque si analizamos brevemente con pensamiento crítico cualquiera de estas informaciones que surgen, inmediatamente nos damos cuenta que la fuente es espuria, que hay una cuestión interesada, que hay un mal manejo. Pero sin embargo, los que tienen que recuperar la credibilidad son los medios de comunicación para justamente enfrentar esta situación que vivimos, ¿no es cierto? Eso es un poco lo que se plantea. Pero ¿cómo lo hacemos cuando también hay mucho interés en creer? Cuando yo quiero creer lo que me está diciendo de repente un líder de opinión de determinadas características, un Trump o un Bolsonaro. Sí, yo creo que también, por ejemplo, hay gente que va a los medios de comunicación no con un espíritu crítico, sino para que le digan qué creer, ¿no? O quizás, no sé hasta qué punto lo que queremos es creer o lo que nos cuesta ya es creer en algo, ¿no? También hay estudios sobre el comportamiento de las redes sociales y de los lectores que precisamente dicen que lo que hace esta polarización o este debate tan polarizado en Twitter, lo que hace es radicalizar probablemente a aquellos que ya tienen un sesgo particular, por un lado o por otro, pero que entre estos dos extremos hay una cantidad de gente que sobre todo lo que le cuesta ahora es creer, porque hay tanto ruido, hay tantas versiones contradictorias, que tenemos que hacer como un esfuerzo suplementario para pensar, ¿y yo dónde me sitúo? ¿Y quién tiene la verdad en todo esto? ¿No? Y esa nueva realidad es la que nos ha llevado de esta posverdad, ¿no? Que tanto achacamos a Trump, nos ha llevado a la posconfianza, dicen los expertos. Es decir, como ya no hay una verdad o nos cuesta identificar la verdad, lo que nos lleva es a no creer. Y probablemente el reto político también o como sociedad es eso, ¿no? El recuperar la confianza. Cambridge Analytica, según el Great Hack, ¿no? El Great Hack, el documental, sí. planteaba que él no apuntaba tanto a esta mayoría que puede creer o no creer, sino a quienes son más manipulables. Y ahí es donde introducía el mensaje falso o interesado. ¿Cuál sería la forma de a ese tipo de poblaciones prevenirla? Tenemos que empezar ya una educación temprana en los colegios como para que la gente tenga pensamiento crítico y vea y reciba las noticias de una manera distinta.
Bueno, eso por descontado. Digamos que la alfabetización mediática, ¿no? La formación mediática es indispensable porque es la nueva realidad de los más jóvenes. Después también hay otras medidas que se pueden tomar. Por ejemplo, a nivel de la Unión Europea han presionado a los grandes gigantes tecnológicos un poco para que pongan orden también en los anuncios en Internet, para que haya transparencia, para que uno sea consciente de por qué a cada uno nos sale un anuncio distinto, a partir de dónde viene ese anuncio que ha sido seleccionado para nosotros. Todo eso es lo que nos está configurando nuestra realidad, a veces sin darnos cuenta, tiene un motivo detrás. Usted nombraba el reportaje de Netflix, ¿no? Del gran hackeo. Bueno, allí también se ve cómo hay en estos momentos movimientos activistas que defienden el derecho a la privacidad, el derecho a nuestros propios datos. ¿Cómo podemos garantizar el derecho a esta privacidad y a estos datos que son nuestros y que se han convertido en material de negocio, ¿no? Pero Carmen, para que nos estén viendo hoy, alguien tuvo que entregar muchos datos aquí a YouTube o a Facebook. Bueno, Cambridge Analytica creo que queda más bien demostrado, ¿no? Los medios de comunicación, y lo traemos en un reportaje del periodista de este número, en Chile reciben decenas o cientos de datos de sus usuarios. Efectivamente hay privacidad, pero sabemos que están relacionados con empresas que utilizan esos datos. A mí me cuesta entender cómo salimos de esto. Bueno, si le soy sincera, a mí también, porque es que yo creo que uno de los aspectos más claves de este momento en el que estamos es que nadie tiene la solución. Lo que diferencia probablemente a la Unión Europea, que es lo que yo estudio más de cerca cada día, es que están intentando medidas que igual para algunos son parches, o que son a pequeña escala y que después, más allá de esas medidas de mejorar la formación, de ayudar a los verificadores, por ejemplo, de noticias, de exigir más transparencia en la financiación de partidos o en los algoritmos que determinan los anuncios, en intentar implicar a las grandes empresas tecnológicas a ver quién se corresponsabiliza del contenido que se comparte dentro de estas grandes redes sociales. Bueno, todo eso es un debate, sin duda. Claro, después está la otra realidad, que es la del ciberespacio, la que está invirtiendo en inteligencia artificial, la que está diseñando, ¿no?, unas nuevas amenazas, unas nuevas capacidades de disrupción política que escapan, en cierto modo, a los métodos tradicionales. Claro, con todos los presupuestos de esas grandes gigantes de la informática que estamos conversando, también es difícil oponerse, porque ellos van generando aplicaciones que son muy simpáticas y de repente permiten que recojan en 24 horas, 48 horas, como sí. El otro día, ¿te acuerdas de esa aplicación que salió? Que te envejecía el rostro y después, es brillante, está digamos, claro. El marketing, bajo todo punto de vista. Y todos los adolescentes haciéndose la fotografía envejecida. No, es verdad. Y después otro de los problemas es que, claro, estas grandes redes sociales se basan en un modelo de negocio que al final lo que prima es cuántas veces se comparte una información, no la calidad del contenido de esa información. Entonces, es un modelo basado en la réplica y no en la calidad, ¿no? Lo primero que tenemos que desconfiar cuando nos entregan algo gratis, que es muy atractivo. No, está claro que gratis poca cosa ya hoy en día. A partir de ahí viene toda esta con suerte, sí. A partir de ahí viene la venta de todo el traqueo que le llaman. Sí. Y cada vez, por lo que dice el mismo documental de Netflix, decía, yo he entregado unos 5.000 datos a Facebook, mi hija, dice el profesor que quiere recuperar los datos, va a entregar 70.000. Claro. Es un crecimiento exponencial que nos lleva, obviamente, a una manipulación mayor en la medida que conocen más de nosotros. En Europa están avanzando. ¿Cuánto de esto choca también con la libertad? Porque ese va a ser un debate. Ese es el otro gran debate. Yo creo que hay dos grandes debates, sobre todo a nivel de periodismo, que es cómo se puede realmente hacer frente a la desinformación sin afectar la libertad de expresión, y ese es un gran debate también en la Unión Europea. Por eso cuesta tanto legislar, por eso cuesta tanto poner medidas en práctica, porque hasta dónde está el derecho. Bueno, Hannah Arendt, ¿no?, hablaba del derecho de la mentira, decía, en el derecho a mentir también está nuestra libertad, ¿no?
O sea, también mentir es un derecho. Entonces, estos límites son muy difíciles de discernir y en eso estamos y por eso no se puede ir más allá. Yo creo que ese es el primer reto y el segundo reto a la vez es que, bueno, en la Unión Europea al final hay 18 marcos legales distintos, ¿no? Hay maneras muy distintas de entender cuál es el papel de los medios de comunicación, cuál es la responsabilidad del Estado ante ellos, ¿no? Por ejemplo, hay Estados miembros que consideran que no se debe combatir la desinformación desde las instituciones públicas, que eso debería ser responsabilidad de los privados. En cambio, luego te vienen expertos que te dicen no, porque dejar la responsabilidad del contenido en manos de las grandes plataformas, eso sería como privatizar la censura, ¿no? Si tú le das a Twitter el poder de cerrar cuentas y abrirlas a partir del contenido. No hay una única visión ni una única aproximación hoy en día para hacer frente a lo que supone la desinformación. En esta discusión que están teniendo ustedes en Europa, ¿cuán comprometidos ves a Google, a Facebook, a Twitter y a las grandes plataformas? Bueno, mucho más de lo que estaban hace un año y medio, porque ha sido un año y medio de negociaciones, se han visto obligados a sentarse en la mesa, a firmar unos códigos de buenas prácticas, siempre voluntarios, naturalmente, pero han estado allí. Yo creo que en ese sentido sí que hay una conciencia. El problema es después en qué se traduce. Y lo mismo que le decía, es un tema, yo creo que delicado. En la última campaña presidencial española, por ejemplo, del mes de abril pasado, sucedió que Twitter decidió cerrar cuentas de partidos que consideraba que el contenido de los cuales no era veraz y resultaron ser cuentas directamente vinculadas a los grandes partidos tradicionales. Al cabo de 24 horas las volvía a abrir, cerraba otra de otro partido y la tenía que volver a abrir. Y esa es la realidad. Es que es muy fácil censurar a unas empresas determinadas, pero la desinformación o incluso las campañas políticas, todos utilizan bots, las campañas de marketing también, ¿no? Y claro, si todos queremos utilizar el sistema cuando nos va bien y criminalizarlo cuando no nos va bien, es complicado de regular. Acá me contaban una vez que un empresario que quería salir a Twitter con una cuenta, él sabía que iba a tener una reacción negativa, entonces creó un ejército de bots para cuando saliera lo hiciera protegido. Y hasta el día de hoy pelean a favor de él en esta lucha por imponer su opinión en el ciberespacio. Entonces, efectivamente estamos también viviendo algo muy falso dentro de lo verdadero que es Twitter. Ahora, ¿son estas plataformas reemplazables? ¿Tenemos la posibilidad de crear nuevas? Porque cuando nacen todas ellas, nacen con estos jóvenes idealistas, trabajando en talleres, donde además todos los miramos con tanta admiración, y después se convirtieron en estas empresas que prácticamente están dominando el mundo, son más grandes que los países, etc. Tenemos posibilidad de crear nuevos escenarios, nuevas plataformas que sean más amables, que respeten este medio ambiente. Bueno, tenemos, porque falta voluntad, digamos. No le voy a negar que este debate existió en Europa y este debate a nivel de las instituciones en un momento dado se llegó a plantear. No se hizo público, pero sí que puedo decirle que a nivel interno existió realmente, sí se podía plantear pues una plataforma europea que estuviese más protegiendo al menos, ¿no?, la privacidad de los europeos. Y claro, la clave era el modelo de negocio. Vamos a plantear una plataforma y cuál será el modelo de negocio, ¿no? Y hasta qué punto eso puede funcionar. Nadie lo ha hecho todavía. De momento, por ejemplo, en la Unión Europea se ha legislado el derecho al olvido, ¿no? Sí, claro. en Google, y al final se ha decidido que eso solo vale para los europeos, pero ha habido un esfuerzo por legislar, por ejemplo, el derecho al olvido en estas grandes plataformas. Sí, yo creo hay intentos, pero a ver, si se les llama gigantes tecnológicos es por algo. Por algo y por los miles de millones de dólares que mueven. Acá en Chile también la Corte Suprema ha impuesto a las plataformas el derecho al olvido. Pero ¿y las creaciones que han hecho algunos países de Oriente, China, los mismos en Corea, chocan con la libertad, especialmente la China, ¿no? Bueno, lo que tienen allí es un contenido sesgado. Bueno, igual en Twitter también tenemos nosotros un contenido sesgado o en Internet, pero es verdad que
En China, los chinos ven aquello que se ha decidido que estará en esa plataforma, efectivamente. ¿Qué compromiso tendríamos que firmar o asumir los medios de comunicación? Nosotros queremos lanzar, lo digo en mi editorial de este número del Periodista, una especie de asociación de medios digitales, donde nos comprometamos a 10 o 12 puntos que sean no traficar los datos de nuestros usuarios, no seguirlos, no guardarlos, no venderlos, digamos, más que traficarlos para que no suene feo con los que lo están haciendo, pero además un compromiso con la veracidad, con la democracia, con los derechos humanos, es decir, que todo esté involucrado. ¿Hay alguna plataforma donde nos... Con el buen periodismo, el periodismo de investigación, ¿no? El periodismo de datos. Al final, si hay transparencia de datos, vamos a utilizarlos también para hacer buen periodismo, ¿no? Entonces, ¿se está formando algo a nivel europeo de medios? A nivel europeo ha habido distintas cosas. Por parte, por ejemplo, de las instituciones europeas, ha habido encuentros de apoyo a las plataformas de verificación, a los verificadores, que cada vez hay más activistas, medios, organizaciones que hacen verificación de información en los Estados miembros. Y lo que se dijo, por ejemplo, desde el Parlamento Europeo es, bueno, nosotros no vamos a hacer de verificadores porque no es nuestro trabajo, es mucho más útil que lo hagan desde cada uno de los Estados miembros, pero podemos dar apoyo, por ejemplo, para una mejor coordinación, para dar respuesta a datos o a determinadas narrativas. Eso por otra parte. También ha habido al menos pronunciamientos a favor de mejorar la calidad del periodismo, pero yo creo que para ser efectivos, las soluciones tienen que salir desde los medios, desde los propios medios, ¿no? Un poco hay una responsabilidad también mediática y no nos olvidemos que en aquellos estados donde el panorama mediático es más frágil y más vulnerable, pues también todos estamos un poco más expuestos, ¿no? Porque bueno, el periodismo se ha vuelto una batalla dura, ¿no? No sé cómo está la situación en Chile, pero ha habido una precarización del trabajo. Chile no es una isla, no, pues, aunque parece serlo a veces. España tampoco. Hay una precarización, ¿no? del trabajo del periodista, de los sueldos, de la supervivencia de los medios. Pues todo eso debilita al final el trabajo que tiene que hacer el periodista o los medios, ¿no? También de control, ¿no? De la accountability de los americanos, ¿no? Un poco de rendir cuentas ante el poder público que pareciera que estamos en aquel momento siempre el derecho a la información fue de medida de derecho a informar, pero el derecho de la gente a estar informado. Los periodistas como que peleamos mucho por el derecho a informar, pero no notamos, por lo menos en Chile, que exista esa idea en la gente de que esto es un principio y un derecho de ellos a estar informados, por lo tanto deben apoyar y estar ahí detrás de los medios de comunicación. Con este panorama pareciera que la cosa solamente es una doble vía. Existirá el periodismo en la medida que la gente lo respalde y no solo comprándolo, porque ya eso es muy difícil hacerlo, sino que apoyándolo económicamente, financieramente, estar detrás de los medios, crear grupos de amigos, es decir, ese tipo de cosas. Sí. Las universidades, creo que, bueno, tú también eres profesora de varias cátedras, y creo que es importante también que las universidades asuman un rol, que como que la información empiece a ser importante no solo para el que la emite, sino para el que la recibe. Totalmente. Yo creo que el que la recibe es el primero que debería valorarlo. Yo hace unos años a unos alumnos de periodismo les preguntaba cuál era su medio de referencia y lo primero que me dicen es ¿de los nuevos o de los viejos? Yo dije, ¿qué es nuevo y qué es viejo para ti? Y me dicen, viejo es todo lo que no está en Internet, cosa que ya me hizo sentir un poco vieja. Y lo segundo es que ninguno de ellos consumía medios donde se tuviese que pagar por la información. Y eran estudiantes de periodismo, y yo le decía, me parece muy bien vuestra idea de la gratuidad, pero esperáis comer cuando os dediquéis a esto y llegar a fin de mes. Yo creo que también hemos pasado un momento donde no se valora suficiente el contenido, el valor también económico del contenido, pero yo creo que el periodismo se le salva haciendo periodismo, ¿no? Y probablemente para los medios como estáis vosotros también audiovisual, pero prensa escrita, el reto es ir más allá de lo que ya uno encuentra en Internet, ¿no? Del titular de última hora. Y están saliendo, yo creo, ejercicios periodísticos muy interesantes en España con gente muy joven, sobre todo con reportajes de internacional. En Estados Unidos hay
medios como ProPublica, donde uno paga y le pide a ProPublica qué es lo que le gustaría que investigue, y ellos hacen toda la investigación periodística. Es una manera de fidelizar también, de crear esta unión entre el lector, ¿no? y los periodistas. Estamos en un proceso de cambio claro, porque antes tecnológico y cambio de concepto probablemente del rol, probablemente de los medios tradicionales, ¿no? Bueno, antes le preguntaban cómo financias tu medio de comunicación y le decía, bueno, tengo 3 patas, las suscripciones, la venta en kiosco y no me acuerdo cuál es la otra, pero también, la venta de aviso, obviamente, esa era la tercera. La venta de aviso, que era la mayoritaria, el 80%, porque al final los medios de comunicación siempre han sido relativamente gratuitos, entre lo que se lleva al sistema de distribución, la impresión, el porcentaje del suplementero, kiosquero, canillita, como le dicen los argentinos, es importante. Entonces era como una entrega de, aquí tienes un diario de 100 páginas que nos costó hacerlo 5.000, pero te lo vendemos en 1.000 para salvar estos costos relativos. Entonces el problema es que ahora la gran pata de esa publicidad se la están llevando también los gigantes de la informática. Porque además, como conocen se la lleva Google, sobre todo los medios digitales. No, los digitales todavía no dan dinero a nivel de publicidad. Yo creo que por un lado hay una caída de la publicidad en los medios escritos, hay una caída cierta, yo creo, de la venta en kioscos, porque los kioscos cierran, porque la gente ya lo consume en su tableta, el periódico. Por tanto, la distribución y el papel, que es lo más caro, ¿no? Los costes más caros de un periódico, ir a imprenta y luego tener una distribución que llegue a todo el país, y después no hay kioscos para venderlo, pues es un coste que tiene unas consecuencias que encarecen el producto y que no te da rendibilidad. Bueno, yo creo que todo esto es fruto del momento de cambio en el que está el sector. Llevas 48 horas en Chile, ¿cuál es el panorama? ¿Pudiste ver algo que te llamó la atención? Bueno, mi olfato periodístico tiene límites, 48 horas. No sé, no sabría qué decirle, pero más allá de que... ¿Qué recogiste de las conversaciones? ¿Cuál es la preocupación? ¿Algo te llamó la atención o es el mismo problema que todos? Bueno, lo que sí que veo es que la desinformación es un tema que interesa muchísimo en América Latina, que no solo es una percepción europea, y en los distintos países que he visitado, y sobre todo entre los periodistas, supongo por la parte que nos afecta a todos, se vive como un desafío. Después ya creo que depende de cómo esté el sistema mediático en cada uno de los países, o de la propia relación entre la prensa y los gobiernos en cada uno de los países, la cosa evoluciona hacia un sitio o hacia otro, pero sí que uno percibe que al final los problemas o incluso los desafíos son compartidos, ¿no? Cuando uno dice la desinformación es un problema europeo, bueno, es un problema global, y en cada uno de los países se declinará de una manera distinta, pero el problema es compartido. Sí, cuando uno ve que la manipulación a partir de esta desinformación se dio en el Brexit, se dio en Estados Unidos, se dio en Trinidad y Tobago, y se dio en las elecciones en Argentina, es porque esto ya ha superado. Carmen Colomina, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado acá en Lo Justo y Necesario. Muchas gracias. Te tenemos un regalo de Antonio Escármeta, Los nombres de las cosas que allí había, un libro del autor de El cartero, el Postino. No sé si el Postino, esa película y ese libro que es maravilloso. Bueno, muchísimas Escármeta gracias. es un gran autor chileno. Pues será un placer, ya sé lo que haré mañana en cuanto suba al avión. Perfecto, ahí tienes. Gracias. Y a ustedes, como siempre, los esperamos. Síganos a través de nuestras plataformas, Facebook, YouTube, www.elperiodista.cl, transmitiendo como siempre desde aquí, desde el barrio de Bellas Artes, este programa que se llama Lo Justo y Necesario y que pertenece a la multiplataforma EP. Muchas gracias.